Reconociendo a Bosa. Lugares importantes de la localidad. Parque de Bosa Centro. Iglesia de San Bernardino. Alcaldía. Notaría. Dirección Local de Educación de Bosa. Colegio Claretiano. Plaza de Mercado. En Bosa predomina el comercio informal. Este comercio se encuentra muy cercano al cementerio de Bosa, constituyéndose en un referente muy importante de la zona comercial. En esta zona además encontramos el Hospital de Bosa, rodeado de mucho comercio. Cercano a ello está el Éxito de Bosa y el centro comercial Gran Plaza. A su vez, tenemos como lugar importante la terminal de transporte del sur y el Portal del Sur. Zonas de recreación. Parque Los Naranjos, Parque Clarelandia, Parque El Porvenir. Memoria histórica de Bosa. Localidad séptima de Bosa. Ubicada hacia el suroccidente de la ciudad de Bogotá, Bosa fue un importante poblado muisca durante la época precolombina y era gobernado por el cacique Teyotiba a la llegada de los españoles. Su nombre en lengua chibcha significa cercado del que guarda y defiende las mieses. En el parque principal de Bosa se vivió a principios de 1538 uno de los capítulos más dramáticos de la historia de los muiscas. El Zipa Zajipa fue ahorcado allí por órdenes de Gonzalo Jiménez de Quesada cuando los indígenas a su cargo fracasaron en llenar un cuarto vacío con oro que éste pedía por el rescate. Al mismo tiempo allí fueron ahorcados Cutzinimpaba y Cuzinimegua, herederos legítimos del trono de Tisquesusa, quien había sido asesinado en 1537 en Facatativá por los soldados de Jiménez de Quesada. De esta manera el conquistador le puso fin al linaje de los Zipas. En 1538 Bosa se constituyó en el lugar de encuentro de tres conquistadores: Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de Federman y Sebastián de Belalcázar. Hasta la primera mitad del siglo XX, Bosa fue un municipio pequeño compuesto por 5 barrios y una población inferior a las 20.000 personas, dedicadas en gran parte a la agricultura y la subsistencia. La Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de distrito capital. Bosa entonces se convirtió en la localidad número 7. Y vemos que la localidad se divide en 5 UPZs. Hacia este sector se encuentra la UPZ del Apogeo, donde encontramos colegios como el Colegio Bilingüe Reino Unido. Encontramos la UPZ Bosa Central, una de las más importantes, UPZ del Tintal, UPZ El Porvenir y UPZ Bosa Occidental. Con esta vista general de la localidad, encontramos hacia la UPZ de Bosa Central lugares importantes para la localidad. A partir del parque principal de Bosa encontramos la Dirección Local de Educación, punto de encuentro de todo lo que tiene que ver con la educación de la localidad, la Iglesia de San Bernardino y la Alcaldía Local de Bosa. Ampliando la vista de la localidad encontramos colegios de tradición importantes en la localidad, como el Colegio Claretiano, el Colegio de Inmaculada Corazón de María. En la zona de Bosa Centro encontramos el Hospital de Bosa, las grandes superficies como el Éxito de Bosa y el Gran Plaza. Seguimos ampliando la mirada y encontramos también el Cementerio del Apogeo, el Portal Transmilenio del Sur y la Terminal de Transportes del Sur. Dentro de la localidad existen muchos colegios
de carácter privado y de carácter público, vemos que para la localidad es de gran importancia el desarrollo de sitios de acogida. Por lo tanto, dentro de la localidad vemos en los recuadros verdes pequeños parques, los cuales se constituyen en puntos de encuentro para la cultura, la recreación y el deporte de los habitantes de la localidad, convirtiéndose en estos espacios puntos claves para la muestra de talentos, para el desarrollo de la personalidad, la cultura e incluso también de la educación. Son espacios utilizados incluso por los colegios distritales para el desarrollo de las actividades físicas. Esto ha hecho para la localidad en los últimos años puntos de encuentro para múltiples eventos y aparición de otros tipos de cultura. Es importante también reconocer dentro de la localidad el Cabildo Indígena, que en el año 92 y en el año 2000 fue reconocido en ceremonia oficial ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, según lo estipulado por la Ley 89 de 1890, después de más de un siglo sin existencia legal. Encontramos que la localidad de Bosa ha sido desde muchos años un punto de llegada de los inmigrantes de otras partes de Colombia. Su acelerado crecimiento en los últimos 30 años ha generado múltiples problemas de seguridad, espacio público, vías de acceso y redes de servicio públicos que también afectan a otras localidades de Bogotá. La localidad de Bosa se constituye como un punto de encuentro de actores y víctimas del conflicto armado, generando tensión hacia los límites de la localidad. Esto influye en los centros educativos, en la formación de la infancia y adolescencia de la localidad, ya que los jóvenes se ven tentados en algunos casos a pertenecer a grupos al margen de la ley, incluso en caer en distribución de drogas. Por lo tanto, estos se constituyen algunos enemigos para la educación de la niñez, de la infancia y de la adolescencia de esta localidad. En cuanto a los riesgos y enemigos que impactan de manera negativa el clima escolar, desde el macrocontexto se pueden identificar que los estudiantes del Carlos Albán y estudiantes del Colegio Fernando Masuera concertan citas que culminan en riñas. Por otro lado, se identifica la presencia de pandillas no solo alrededor de las escuelas, sino en los barrios locales que ponen en riesgo la seguridad en el entorno escolar y se observan personas, por ejemplo, externas al colegio que se transportan en bicicletas cuyo propósito es expender drogas o consumir las mismas, especialmente en los parques aledaños a la institución educativa. Por otro lado, una vía tan grande como la ciudad de Cali es muy solitaria, además a unas cuadras del colegio no hay pavimento y esto puede propiciar los hurtos a los estudiantes. Sumado a esto, la imprudencia de algunos padres y estudiantes al pasar el semáforo, especialmente el que permite atravesar la avenida Ciudad de Cali, es tanto así que infortunadamente un adulto mayor perdió la vida al ser arrollado por un camión al pasar precisamente este semáforo de manera imprudente, pues tratando de atravesar la vía. Se convierte entonces esta en una zona de riesgo, puesto que es una vía principal y de acceso hacia el colegio. Por otro lado, los estudiantes de la CDB se ven obligados a transportarse en rutas escolares debido a las considerables distancias que implica desplazarse desde sus lugares de residencia hasta el colegio. Inclusive algunos estudiantes se encuentran en barrios importados como Bosa Santa Fe, San Bernardino y La Libertad. Y en términos generales es preciso mencionar que aún se presentan homicidios, sin embargo la tasa de estos pues, ha descendido sustancialmente hasta el momento. En cuanto al microcontexto, entre pares se evidencia la experimentación con sustancias psicoactivas al interior y exterior de la institución educativa.
Asimismo, se han naturalizado a las agresiones verbales en la comunicación entre pares, que conllevan a agresiones a su vez físicas a tal punto de causar heridas con armas cortopunzantes entre pares. También se han identificado conflictos internos de tipo emocional que causan altos niveles de ansiedad y depresión. En cuanto a la intimidación y el matoneo, no hay un registro o un reporte oficial, sin embargo, se evidencia, aunque más en la jornada de la mañana. De todas maneras se hace menos visible, pero aún se presentan. El número de embarazos a edad temprana es muy poco, solamente algunos en el grado 8º o 9º, pero realmente es muy poco. Y entre estudiantes y docentes, estos riesgos se puede evidenciar que se observan relaciones rígidas, no más allá de una transmisión de conocimientos. Por ejemplo, en la jornada de la tarde no hay un coordinador, solamente en la jornada de la mañana, lo que provoca o genera relaciones más lejanas, y además la resistencia por parte de algunos docentes para flexibilizar sus actividades académicas dirigidas a los estudiantes con discapacidad. A continuación, niveles de relación en los conflictos. Población-población, población-estado, población-capital, población-naturaleza. Y como los conflictos se dan en diferentes niveles de relación, por ejemplo, en Bosa se puede identificar que desde el nivel población-población, los conflictos se dan, por ejemplo, por una inadecuada tenencia de los animales al no recoger sus excrementos en el espacio público, la no utilización, por ejemplo, de estos implementos de seguridad, o el desconocimiento de las normas de tenencia de animales en propiedad horizontal, y la falta de tolerancia es evidente. En la relación o en el nivel de población-estado se da, por ejemplo, que hay una tasa de desempleo en la UPZ Bosa Central que es del 10,96%, casi un 11% de desempleo a nivel distrital. Y la construcción de la avenida de Cali hace muchos años, hace más de 2 años, fomenta la inseguridad, el abandono estatal en las viviendas, las estructuras, el acceso, ¿no?, a los barrios mucho más cercanos, sobre todo que están alrededor de esta avenida. Por otro lado, otra relación que podemos identificar entre población capital se da por la apropiación de terrenos por parte de los constructores, y hay un conflicto directo que se observa todo el tiempo, ¿cierto?, por la tenencia del suelo. Y por otro lado, finalmente podemos identificar que otro nivel de conflicto son entre la población y la naturaleza, es decir, en estos últimos años, por ejemplo, se ha caracterizado Bosa por ser una de las localidades que presenta menor cantidad de especies arbóreas por habitantes, y algunas de esas especies más susceptibles para desaparecer son las acacias, el eucalipto, el caucho sabanero, los cerezos y el ciprés. Es de hecho la tercera localidad con menor número de árboles por hectárea. Por otro lado, también además se puede identificar los hábitos de consumo, ¿no?, que son inadecuados en la separación de las fuentes y el reciclaje. De hecho, los barrios que se ven más afectados por el problema socioambiental por la disposición de estos residuos y escombros son San Bernardino, El Remanso, Nuevo Chile, Palestina, José Antonio Galán, por ejemplo, o San José 1 y 2 y La Paz. Y en los barrios aledaños a estos canales, por ejemplo, cuando se generan estas temporadas de lluvia tan profundas, hay un colapso en el sistema de acueducto y alcantarillado.